Qué grande, me estoy acordando, ¿eh? Fenómeno. Bueno, entonces, bueno, de los tres casos vamos a empezar con el primero, tirar de la fuerza N hacia abajo. ¿Está bien? Así que bueno. Cuando esto esté unido, va a pasar algo como esto. Les hago una pregunta. Obviamente, esto después va a estar soportando un peso, ¿eh? Esto va a estar soportando una carga. No sé, por ejemplo, desde acá, va a ser una carga vertical para allá. Les hago una pregunta. ¿Este sistema es un sistema hiperestático, isostático o hipostático? Hola, ¿qué tal? ¿Se fueron todos a comer y no me invitaron? Hipostático es, ¿no? ¿Cómo? Isoestático. Hipostático. ¿No? ¿Isostático? Sí. Uno dijo isostático, el otro hipostático. Hipostático. ¿Por qué decís que es hipostático? A ver. Porque si le pongo una fuerza Ah, horizontal sí. a la cosa, se mueve. Perfecto, muy bien. Ahora te hago una pregunta. Si yo quiero descomponer esta fuerza en estas tres direcciones, ¿las puedo descomponer? No, no puedo. No puedo. ¿Por qué no podés? Tengo infinitas formas de descomponerla. Exactamente. O sea que fíjate, es un hipostático para cargas horizontales, pero es un hiperestático para cargas verticales. Porque no puedo descomponer esta carga en tres direcciones paralelas, porque la estática nos proporciona, cuando tenés un sistema plano de fuerzas paralelas, nos proporciona solamente dos ecuaciones. Así que fíjate que es hipostático para cargas horizontales, de hecho, como conjunto es un mecanismo. Si yo le pongo una fuercita para allá, como dijiste muy bien, horizontal, esto se me va de viaje, pero si yo lo quiero resolver para cargas verticales, no lo puedo resolver con las condiciones de la estática. Voy a tener que plantear ecuaciones de compatibilidad. De hecho, fíjate, esto uno lo podría hacer, creo que está la araña del aula 11, no. Bueno, pero imagínate que esto fuera un plafón de luz con todos tubos. En general uno lo cuelga de tres piolincitos. Y eso aguanta la carga, y si no tiene ninguna carga horizontal, y no viene nadie y lo mueve con un palo o se para arriba de una mesa y lo toca, funciona perfectamente. Ahora, la resolución para esas cargas verticales es hiperestática. Es hiperestática, por lo tanto, pasa lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien, voy a borrar esto. ¿Saben que me parece que me olvidé de saltear de... Bueno, acá está. Bueno, esto era lo que un poquito le mostraba que pasa cuando se corre para un lado, ¿no? Bien, avancemos un poquito. Vamos a resolverlo primero por inspección. Entonces, quiero determinar primero el valor de la carga E. Entonces, vamos a aplicar en E una fuerza P, que es desconocida, la cual será resistida por las barras 1 y 2, que son estas dos de acá. Y que tratará de salvar el error de montaje delta. ¿Está bien? Entonces, a ver, acá, como estas dos barras son iguales, yo simplemente por una cuestión de juego, digo, a esta la llamo N2' y a esta la llamo N2'. Supongo que son distintas. La simetría del problema ya me indica que estas dos cargas van a ser iguales. Entonces, si yo planteo sumatoria de fuerzas horizontales, es decir, sumatoria de fuerzas en X, voy a tener que menos N'2 por seno de alfa, más N2'2 por seno de alfa es igual a 0. Acá puse alfa' y alfa 2' para generalizarlo, pero después digo alfa' es igual a alfa 2' igual a alfa. Bueno, como es igual, se comprueba que N2' y N2' son iguales y las voy a llamar N2. ¿Está bien? Bueno, a continuación planteo la proyección en el eje Z. Esto va a ser igual a P, que va hacia abajo, y las fuerzas N2, que van hacia arriba. Pero acá falta algo. No falta nada. No falta nada, perdón. No falta nada, está bien. Está bien, perdón, es P menos 2 por N2 por coseno de alfa. ¿Sí? Y de ahí despejo cuánto vale N2. La ecuación es una sola con dos incógnitas, P y N2. Así que ahora tengo que trabajar con la ecuación de compatibilidad de los desplazamientos. ¿Por qué no entra N1 acá?
Porque N1, el equilibrio se da con N1 igual a P. Entonces, ese es el tema. ¿Sí? N1 igual a P. Bien. El error de montaje se va a salvar con lo que se deforme la barra 1 y lo que se deforme en las dos barras 2. Es decir, delta 1 va a ser lo que proporciona la deformación de la barra 1 y delta 2 va a ser el desplazamiento vertical de lo que proporciona ambas barras. Bueno, el desplazamiento de la barra del delta L1 va a ser delta 1 igual a N1 por L1 sobre E por A1. Pero N1 es P, así que no hay problema. Bien. Las barras 2 experimentarán, perdón, las barras 2 van a experimentar la siguiente deformación. Fíjense, este punto C va a bajar un delta 2. Pero ¿cómo hago para determinar eso? Bueno, a ver, si esto es alfa, este punto C se va a mover sobre su tangente, que es perpendicular ahí o perpendicular acá, como ustedes prefieran. Este desplazamiento delta L2 es justamente la deformación que experimenta la barra 2, que va a ser igual a N2 por L2 sobre E por A2. Por lo tanto, delta 2 va a ser igual a delta L2 sobre delta 2 por igual a coseno de alfa. Acá después lo que hago es que como... Sí, decime, ¿alguna duda? Sí, yo tengo una duda, no sé si me escuchás. Sí, un poquito más fuerte habla, dale. Yo tengo una pregunta. Cuando las fuerzas están en la posición antes de formarse, con una menor fuerza ya puedes igualar a P, pero cuando se deforman, tenés que hacer, perdón, cuando se deforman con menos fuerza que hagan los tensores, ya puedes aguantar P. ¿Cuál de las dos usás? No te entendí, perdóname. ¿Podés ir un poquito o más despacio o a ver, explicarme de otra manera? No entendí. A ver, vos decís, empezá de vuelta. A ver, ¿vos qué decís? A ver. Claro, cuando vos planteás el equilibrio en el nudo antes de formarse, tenés las dos Acá, N2. en esta 2, en esta. Claro, tenés N2 para arriba, las dos, y para abajo tenés P. Sí, acá, esto de acá. Perfecto. Pero después cuando se deforman, las N2 quedan de forma más vertical, es decir, alfa es más chico. Exactamente. Entonces ahí N2 tendría que achicarse para cumplir la condición. Es rigurosamente cierto lo que vos decís, salvo por una cosa. Acordate que nosotros estamos trabajando con pequeños desplazamientos y con pequeñas deformaciones. Y para nosotros, por más que calculemos desplazamientos y que calculemos deformaciones, la estructura sin deformar coincide geométricamente con la estructura no deformada. Si yo no adoptara esta hipótesis, lo que a nosotros nos va a pasar es que voy a tener que resolver el problema por iteraciones, porque no voy a poder plantear nunca este equilibrio. Voy a tener que plantear este equilibrio, encontrar la deformada, una vez que encuentro la deformada, volver a plantear el equilibrio en la posición deformada, eso se va a deformar un poquito más, por lo tanto voy a tener que volver a plantear el equilibrio en la segunda deformada, así hasta que converja. ¿Me expliqué? Sí, sí, buenísimo, gracias. ¿Seguro? ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Vos? sí, ahí quedó claro. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, después lo que hago es L2 lo pongo en función de L, que es mi dato, está hecho acá, eso le pido a ustedes que lo hagan, y determino delta L2 como esta expresión, ¿no? Esto después la matemática se la dejo a ustedes para que la resuelvan. Pero lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta es que delta L2 sobre delta 2 es igual a coseno de alfa, que es raíz de 2 sobre 2 porque era 45 grados. Bueno, tengo delta 2, lo pongo en función de N2, etcétera, etcétera, y N2 lo puedo poner en función de P. N2 lo pongo en función de P, que ya lo había determinado. Por lo tanto, delta igual a 2 milímetros es igual a delta 1 más delta 2, que es igual a P por L sobre E por A1 más raíz de 2P por L sobre E por A2. Esto es delta 1 y esto es delta 2. Y esto es la suma de esto, que saco factor común P. Entonces acá me queda una sola ecuación con una incógnita que es P. ¿Estamos de acuerdo? Esto, fíjense, que tiene la forma de la ecuación del resorte que vieron en física 1. El desplazamiento es igual a una constante por la fuerza. ¿Quedó claro?
Sí, claro. Sí, O al revés, como quieran pasar la constante, es decir, X igual perdón, P igual a la constante por el desplazamiento, ¿no? Es decir, como ustedes lo prefieran poner. Listo. Bueno, donde K es esto. Reemplazo los valores, obtengo todo eso y listo. Bueno, ahora vamos a hacerlo por la aplicación del teorema de los trabajos virtuales. Acá no interviene ahora el método de incógnitas estáticas porque hasta ahora yo lo único que estoy haciendo es de calcular un desplazamiento. ¿Entendido? Un desplazamiento. No tengo un hiperestático, tengo un isostático por ahora. La barra 1 más la barra 2 es un isostático. Muy bien. Bien. ¿Qué quiero calcular ahora? ¿Una fuerza o un desplazamiento? Un desplazamiento. Un desplazamiento. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver. Yo elijo como mi deformación virtual este de acá, es decir, la fuerza P actuando ahí. Y me invento, porque quiero calcular ese desplazamiento, que en definitiva lo conozco, ese desplazamiento, me invento el mismo esquema con una fuerza unitaria positiva I más 1. En realidad lo que no conozco acá es P, pero bueno, y delta sí. Entonces planteo, hago trabajar las fuerzas estas en este desplazamiento y veamos qué queda. Me queda más 1 por delta es igual a la sumatoria desde B igual 1 a 3, porque tengo 3 barras, 1, 2 y 3, por más que 2 sean iguales, de la integral extendida a toda la longitud de la barra de n por diferencial de n. Como estamos trabajando con sistemas elásticos y proporcionales, diferencial de n lo escribo como n sobre EI por AI por diferencial de x. Siempre la sumatoria de B igual 1 a 3. Entonces me queda más 1 por delta. Bien. En la barra 1 queda traccionada con más 1 en el sistema equilibrado y con P en la deformación virtual. Entonces me queda más 1 por P por L1 sobre L1 por A1. Mientras que en las otras dos barras me queda acá con raíz de 2 sobre 2 por P, acá lo mismo, y acá raíz de 2 sobre 2. ¿Qué es esto de acá? Y lo multiplico por 2 porque tengo dos barras. Y llego al mismo resultado. Fíjense que me fue mucho más rápido. En todo esto yo resolví el problema con trabajos virtuales y en lo otro me llevó 1, 2, casi 3 hojitas para resolverlo. 3 hojas y media. ¿Se entendió? Perdón que voy rápido, pero bueno, un poquito quiero... ¿Sí? Este PDF después lo sube al campus, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí. Bien. Disculpe, ¿en qué sección va a estar subido? ¿Ejercicios resueltos? Y tiene que estar en ejercicios resueltos en la subcarpeta de solicitación AXI. Todos los voy a subir ahí. Así que entre hoy y mañana los subo todos. Bueno. Y ahora... Perdón, Luis. Sí. ¿Y las clases las subís a la carpeta de teóricas? ¿Las clases ya las anteriores no las subí? No las subí porque dije que me faltaba completar algo. Bueno. Las fotos que no vimos. Bueno. Y ahora, esto sí se lo dejo y ya terminamos. Ahora, cuando tengo la estructura resuelta, que ya la vinculé, porque calculé la fuerza, ¿qué es lo que le pasa a la estructura en este problema de montaje? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué les parece? Quedan tensiones residuales. Bueno, en realidad lo que le pasa es que exactamente va a quedar con tensiones residuales y esfuerzos residuales. Y los necesito calcular. En realidad no se llaman residuales, se llaman de montaje. Todavía no, fíjense que la estructura no entró a trabajar, no entró en servicio y ya está teniendo esfuerzos y tensiones. Entonces, ahora esta estructura quedó enganchada y quedó como un hiperestático de grado 1. Y lo tengo que resolver para encontrar los esfuerzos en las barras. Y si yo utilicé una carga P para abajo para unirlo, ¿con qué va a quedar? Fíjense, estas dos barras las estiré. Y una vez que la enganché y saco el esfuerzo que estaba realizando, esas dos barras quieren recuperar su forma original.
Pero ahora intervienen las barras 3, que se van a oponer a que recuperen toda su forma original. Si las barras 3 no existiesen, esto lo recupera tranquilamente. Pero como existen las barras 3, algo se van a deformar, es decir, estas dos barras, si está algo de su posición inicial, o sea, de sus longitudes iniciales, las van a recuperar, pero no todo, porque estas dos se van a oponer. Así que tengo que resolver este hiperestático. Les explico qué es lo que hago, qué es lo que está hecho, y después ustedes lo ven del campus. ¿Estamos de acuerdo? Y cualquier cosa obviamente nos consultan, ¿eh? Bueno. Yo tengo que liberar un vínculo. La verdad que como esto es una estructura cerrada, no me sirve mucho liberar ninguno de estos dos de acá. Entonces provoco un corte acá, que es este que ven ustedes acá. Lo voy a agrandar por las dudas que no se vea. Esto, ¿qué impide? Si yo pongo un corte, lo transformo en un esquema isostático, desde el punto de vista de las cargas verticales. Entonces, si coloco eso, ¿qué significa? Significa que acaba de existir un desplazamiento relativo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Esto estoy cortando en una sección cualquiera, ¿eh? Imagínense que corto en esta sección acá. Así como corté en esta, podía haber cortado acá o podía haber cortado más abajo. Corto en una sección que creo que la llamé J, si mal no recuerdo. Entonces, tengo que poner los esfuerzos que ese corte interno me provoca. Y eso es un par de pares, es un par de esfuerzos, perdón. Es decir, esto lo que posibilita es el desplazamiento en la dirección de la barra. Y se posibilita el desplazamiento en la dirección de la barra, tengo que poner ahí un esfuerzo axial, que son estas cargas X. Pasé de acá a acá a través del principio de las reacciones vinculares, porque hice desaparecer un vínculo. ¿Qué vínculo? Un vínculo interno, y el principio de acción y de reacción. Y después de acá voy al principio de superposición de efectos. El principio de superposición de efectos, fíjense, bueno, esto está todo acá hecho. El primero es el esquema original con la carga P, y el segundo es el esquema original o el esquema fundamental con la fuerza más 1 multiplicado por el verdadero valor de las cargas esas X que desconozco. Y tengo que resolver estos dos esquemas. ¿Se entendió? Profe, ¿de dónde salió esa carga P para arriba? P es la carga que yo determiné antes, es esta, mirá. Es esta que determiné acá y que valió 291,1. Es la carga que utilicé para el montaje. Pero ¿qué pasa? Fíjate, cuando la carga la estuve haciendo para abajo, pero cuando ya una vez que vinculo, la estructura quiere volver, y va a volver con esa misma fuerza que yo utilicé. Lo que pasa que ahora se me oponen las barras 3, entonces el esquema va a ser totalmente distinto. ¿Me expliqué? Sí, creo que sí. O sea, una pregunta, cuando lo vinculás, la carga P esa que calculamos antes, que era para abajo, o sea, ¿sigue estando o...? No, una vez que lo vinculo, la carga para abajo no existe más. Vos imaginate que, mirá, imagínate que voy para arriba, voy para arriba al esquema no montado. Ahí, para arriba todo, acá. Imagínate que acá tengo una chapita con un agujero y acá tengo otra chapita con un agujero. Entonces, cuando yo esto tiro lo suficiente, los agujeros los hago coincidir, puedo meter un perno con arandela y tuerca, aprieto y ya está. Ya no tengo que hacer más fuerza. Ahora, estas dos barras, las 2 y la 1, las 3 barras, mejor dicho, quieren recuperar su forma original y su posición original con la misma carga con la que yo las estiré. Pero ¿qué pasa? Claro. No se dan cuenta, mejor dicho, se dan cuenta enseguida que existen las barras 3 que se van a oponer a eso. Pero la verdad que uno quiere recuperarse. Imagínense, a ver, vamos a suponer que vienen 10 de ustedes y me agarran de los brazos y me quieren tirar para tal lado, ¿sí? Para un lado. Y yo en un momento determinado hago fuerza para oponerme a eso. Pero si ustedes me sueltan de golpe, yo toda la fuerza que estaba haciendo para el otro lado, la sigo haciendo. Así que me voy a caer para el otro lado. ¿Se entendió? Ahí se entendió, sí.
¿Y por Sí, qué profe. en la primera situación las barras 3 no actuaban? De eso me perdí. Porque mira, las barras 3, fíjate, las barras 3 se unen en B ahí y en A. Ni siquiera están enteradas. Yo al hacer una fuercita acá, al poner una fuerza acá para abajo, Sí, nada que ver, podrían ni ni se entrar. enteran, estas ni se enteran que vos estás haciendo fuerza. Porque una vez que va la carga ahí, llega al apoyo y esta no está. Es más, ni siquiera tendrían que estar vinculadas la 2 a la 3. Porque hay que ver cómo es este vínculo, pueden ni siquiera estar vinculadas. ¿Entendido? Claro, claro, se enteran cuando lo aplicas a la chapa rígida de abajo. Exactamente. Bueno, lo que no les voy a explicar es todo el desarrollo de la resolución del hiperestático, porque, bueno, por una cuestión de tiempo y además porque quiero que ustedes un poco trabajen solos y se choquen un poco la cabeza con las dudas que se les puedan presentar. No lo hago de malo, ¿eh? Simplemente uno aprende muchas veces de meterse solo en el problema. Pero sí lo que les quiero decir, acá está toda la resolución, además la pueden seguir y cualquier cosa nos consultan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El estado resultante cuál va a ser? Miren, el estado resultante va a ser la situación 1, que fue la situación de montaje, y la situación 2, en donde la estructura quiere recuperar su forma original. Fíjense, el estado resultante final es la suma de los esfuerzos sobre las barras provenientes del montaje y de la liberación de la carga de montaje, que es la situación 2. Y entonces ustedes van a tener que sumar esto de acá más esto de acá. Ojo que S21 es la resolución, la primera parte de la resolución del hiperestático, y S22 es la segunda parte de la resolución del hiperestático, que está todo indicado acá. Y S2 es la suma del estado S21 y este estado S22. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, perfecto. Bueno, Sí, perfecto. en el ejercicio, una cosita, espera y ya me preguntas. Este ejercicio se lo paso resuelto de 3 maneras distintas, porque quiero que lo miren. Tómense el trabajo, les va a llevar unas 45 minutos, media hora por ahí, entre media hora y una hora, pero tómense el trabajo, por favor, de mirarlo, porque la resolución, cuando ustedes vean la resolución por 3 maneras distintas y después comparen, van a encontrarse con algo que me gustaría que lo charlen con los chicos en la práctica, o en todo caso el martes que viene. El martes que viene va a dar Mario la clase, empieza con flexión, pero en todo caso yo me sumo un poco en el intervalo para charlar, si quieren, las conclusiones de las 3 formas de montaje y cuál es la ventaja de una sobre otras. ¿Está bien? ¿Les Perfecto. parece? Ok, Bien. dale. Bueno, si tienen ganas les muestro las fotos que no les mostré de estructuras solicitadas a esfuerzos axiles para que vean varias. ¿Tienen Disculpe. ganas? Una consultita. Cuando habla sobre lo que tenemos que pensar, ¿en torno a qué? O sea, ¿a qué apuntamos? A la resolución y a entender físicamente qué le pasa a la estructura, a eso. A las dos cosas, entender físicamente qué le pasa a la estructura y a la resolución más metodológica. ¿Y para qué puso a calentar si se está secando eso? Bueno. ¿Se entendió, chicos, lo que les dije? ¿Lo que me preguntaron? Va. Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, ¿tienen ganas de ver las fotos 5 o 10 minutos y después nos vamos o no? Sí, dale. Sí, dale. Dale, Bueno, dale. vamos a ver algunas acá. ¿Y dónde las tenía? Por Dios. Acá hay mucha variedad. Bueno, esto para mostrarles distintas fotos. Voy a mostrarles, no todas, les voy a mostrar algunas. Yo tengo un listadito de las fotos que les quería mostrar. Acá. Por lo menos para que vean un poco la diferencia en las estructuras y además, ¿cómo se llama? Las diferencias un poquito. Bueno, ahí estamos. La variedad de estructuras que uno puede hacer con elementos estructurales solicitados exclusivamente de Axil o fundamentalmente Axil. Bueno, este es un puente. Fíjense que del puente tenemos varias cuestiones a sacar. Primero, las columnas, que son estructuras reticuladas. ¿Está bien? En donde
fundamentalmente, cada elemento que conforma toda esta columna está trabajando esfuerzos axiales. Va a también trabajar a esfuerzos de flexión. ¿Por qué? Porque cuando esto reciba el viento de costado, cada elemento va a recibirlo en toda su longitud. Entonces, parte lo va a flexionar. Pero fundamentalmente trabaja en esfuerzos axiales, cada uno de los elementos estructurales. La estructura globalmente no. Después está, este es un puente atirantado. Cada uno de los tensores que tenemos acá, obviamente la única manera de que trabaje, es decir, es una cuerda, trabaja a esfuerzos axiales de tracción, por eso se denominan tensores. Y después los cables estos fundamentales, obviamente, la componente que baja acá, que es perpendicular al eje de la barra, daría toda la sensación que flexiona la barra, pero en realidad la está traccionando. Se descompone, tiene poca rigidez eso. Eso es un manojo de cables, tiene poca rigidez a la flexión, ese cable se transforma, ese esfuerzo se transforma después en esfuerzos axiales. ¿Sí? Bien. A ver, quiero ir a la 622. ¿Dónde estaban acá? Creo que es exacto. Este es muy lindo también, es un puente muy lindo. Ah, perdón. Bueno, en el anterior, si ustedes veían el tablero, era todo reticulado. Bueno, fíjense, este es un puente en arco, básicamente. Todo este arco es una estructura reticulada, y de que cuelgan a su vez, en realidad acá hay unas bielas, estas son bielas, también que son reticuladas. Son bielas reticuladas, o sea que esos son todos elementos que trabajan a esfuerzos axiales. Muy bien. No, perdón, esto no era. Acá estamos. Este puente es un puente hermoso en Escocia. Una estructura reticulada realmente muy linda. ¿Sí? Más allá de que estos están soportando el viento de forma lateral, y además fíjense acá el tablero. El tablero es toda una estructura reticulada. Después, obviamente, acá hay una losa sobre la cual circulan autos. O el tren, no me acuerdo si. Creo que es. Me parece que autos circulan, no es una vía férrea. Bueno. Bien, después otro que les quiero mostrar es el de este de acá, un poco más moderno. ¡Oh! 10 minutos nos quedan. Vamos a apurarnos para verlos. Bueno, este es un puente en Quebec, también. Y el último que les quiero mostrar de los puentes, por lo menos los que más me gustaron a mí, que es este de acá. Ah, es el mismo que el otro, pero con otra foto, con otra vista. ¿Sí? Fíjense que todo el tablero acá es una estructura reticulada. El arco, como les decía, es una estructura reticulada en las 4 caras. Acá vemos estas bielas, que son como grandes tensores sobre el cual soportan la otra calzada, ¿no? Así tengo una calzada arriba y otra abajo. Una pregunta. Sí. ¿El diseño de este puente originalmente tenía 2 niveles o fue primero lo de arriba y después se repensó para una extensión abajo? Lo desconozco, te soy sincero, lo desconozco. Son fotos que fui sacando de internet, algunas. Hay fotos, cuando yo les muestro fotos, hay muchas fotos de obras en las que yo estuve, y hay otras fotos que yo paso por tal lado y las saqué y me gustaron, y hay otras que las saco de internet buscando un tema determinado. No te lo sabría decir. Pero este puente, no tengo el nombre del puente, si no lo podíamos buscar. Una lástima. Bueno. Ok, gracias. Disculpame que no te pueda contestar eso. ¿Es en Turquía o en Grecia? ¿Dónde es el puente? Así lo busco. Este no lo sé, no sé. Ah. El anterior, el rojo, era en Edimburgo, en Escocia, en Edimburgo. Bueno. Portugal, me Creo dice. que era de Portugal ese, sí, justo.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, busquémoslo y sería buenísimo, así lo tenemos. Bueno, a ver, vamos ahora con algunas cosas que se llaman galerías. Galerías, estas hay algunas que son buenísimas. Las voy a pasar un poquito rápido, porque creo que... No sé por qué tarda en cargar esto hoy. Bueno, fíjense, las galerías van cintas transportadoras, se utiliza mucho en plantas industriales porque por adentro van cintas transportadoras que transportan material a granel y en general son abiertas o cerradas. Así que la voy pasando para que vean las dimensiones de todo esto, ¿no? Fíjense las dimensiones de esto. Esto uno viene a carga acá y después acá hay una tolva que descarga, lo suelta directamente. Así que fíjense las dimensiones que tiene esto, ¿no? Y las longitudes. Fíjense los camiones y las dimensiones que tiene esto. Estos pueden llegar a tener tranquilamente 600, 800, 1000 metros de largo, ¿no? Fíjense, comparen esto, la altura, con la camioneta esta de acá. Y las alturas, además. Fíjense cómo va armando la pila. Capaz que es piedra partida o roca, no sé qué es lo que está sacando. Esta sí la saqué de internet para un trabajo que yo presenté, ¿no? Bueno, y fíjense acá las alturas que tiene. Se derivan, una va a este domo y esta iba a otro domo para cargarlo, obviamente. Miren esta la altura que logra, tramo recto y después se va curvando y descargan ese edificio en ese nivel, que es una planta de producción seguramente. Esta sí, la saqué yo, esta la saqué yo. Estas son en Canadá, un trabajo que fuimos a hacer a Canadá y bueno, le fui sacando a estas, son también cintas transportadoras soportadas por estas galerías que son a cielo abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el material se puede transportar a cielo abierto, ¿no? Hay otros materiales que no, hay que hacerla cerrada directamente. Una pregunta, como Sí. ingeniero civil de Argentina, ¿podés trabajar en Canadá y firmar proyectos o firma alguien por vos? O tenés No, que firma... hacer algún... No, si vos no tenés dada, si no tenés dada la validación de tu título en Canadá, vos no podés firmar. Lo que no quita que no puedas trabajar para Canadá. Pero si quiere firmar, profe, ¿qué tendría que hacer? ¿Algún Y tengo que posgrado de revalidar el validación? título y dar el examen que allá te piden vos para ejercer tu profesión, tenés que dar un examen. Es así de simple. Tenés que dar un examen. Acá no se pide el examen, el título ya es habilitante, allá los títulos no son habilitantes. Lo que O pasa sea es que que si viene yo... un ingeniero de Italia, puede ejercer tranquilamente, ¿no? No, tampoco, no, porque el título tiene que ser revalidado en el lugar en donde vos lo vas a ejercer. Por ahí no te toman el examen acá, pero tu título sí tiene que ser revalidado. Vos tenés que presentar todas las materias con los programas analíticos para revalidar el título. Y si acá es revalidado por alguna universidad nacional, vos sí podés a partir de ahí ejercer. No se te toma un examen acá. Ah, ok. Esa es la diferencia. Ahora, si no se te revalida el título, vos venís a ponerle de Italia, España o de donde sea, y no se te revalida el título, bueno, ni siquiera puedes ejercer. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que yo trabajaba en ese momento en una empresa en la cual habíamos realmente hecho un muy buen trabajo acá en Argentina y después en otro trabajo, otro megaproyecto que después no se construyó, que era un proyecto entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y que tenía que ver con todas estas, sistemas de transferencia, sistema de transporte de materiales, y entonces llegamos a estar muy reconocidos, la empresa era una empresa multinacional y estábamos muy reconocidos en la empresa a nivel mundial. Entonces, en general, éramos consultores de casi todas las oficinas de la empresa a nivel mundial. Entonces, bueno, las áreas de mecánica y las áreas civiles. Entonces, bueno, a mí me tocaba viajar. Eso estuvo bueno, la verdad que sí. Así que, sobre todo en Canadá, en donde nosotros íbamos, en Vancouver, un desliz, les cuento, hacía muy buena cerveza, muy rica cerveza. Así que, y se comía muy bien las dos cosas. Así que bueno. Bueno,
Listo, cerramos con esto. Vamos a mostrarles otras que... ya sé cuáles. Quiero mostrar que esas están muy piolas. Así que... Bueno. Esto se denomina estereoestructura. Es una estructura reticulada espacial. Esto no es una lámina, que tiene un espesor, es decir, seguramente la estructura no está conformada con las barras que yo veo del lado de afuera, sino que del lado de adentro tengo otra capa similar, y ambas capas están conectadas. Esto es NGB. ¿Y qué función cumple este domo que Ese vimos ahí? domo, muchas veces cumple pura y exclusivamente una función decorativa o seguramente esto creo que no está ni siquiera revestido, así que cumple una función en este caso pura y exclusivamente decorativa. A mí me tocó trabajar una, en un momento en la rural se hizo Volkswagen, decidió hacer algo similar pero mucho más chico que lo llamó Planeta Volkswagen. Y era esto mismo, más reducido, todo solamente tenía una capa y era una estereoestructura que fue hecha ahí, tenía, no sé, 10 metros de diámetro, esto debe tener casi 30 metros de diámetro aproximadamente. Bueno, a mí me tocó trabajar para un proyecto para Emiratos Árabes, en la cual unos laboratorios, se estaban haciendo unos laboratorios, después tampoco se pudo construir eso, pero eran los... Bueno, queda menos de un minuto. ¿Quieren seguir 5 minutitos más, chicos? Sí, no hay drama. Sí, dale, así terminamos. Nos conectamos.